Hola, mi nombre es Evelyn Montserrat Pérez Victorino y voy a hablar de las teorías de la organización, cuáles son, qué aportan a las organizaciones, cuál es su enfoque y cómo se utilizan en la actualidad. Como introducción, la administración es la base de cómo las organizaciones logran sus objetivos, pero a lo largo de la historia ha cambiado la forma de entenderla. Desde inicios del siglo XX hasta la actualidad, distintas teorías han buscado la mejora de la productividad, la eficiencia y el bienestar de los trabajadores. La primera teoría de la que vamos a hablar es la teoría científica de Frederick Taylor. Frederick Taylor fue el escritor del libro llamado Principios de la Administración Científica. En este libro se planteó el estudio sistemático de las mejores condiciones para el trabajo, buscando así el aumento de la productividad, buscando soluciones para problemas existentes con reglas, leyes y fórmulas para buscar dejar atrás la escuela empírica, pues planteaba que debía estudiarse de manera científica y no improvisada. Él creía que las motivaciones de los trabajadores solo radicaban en el sueldo, por lo que el que trabajaba más se le pagaba más, reduciendo al obrero a una máquina, a obra de mano o un peón. Más que se puede estudiar y evaluar para ver su rendimiento y conforme a eso darle un pago. Taylor separó la planificación del trabajo, estudió las tareas a realizar para que se obtuviera la mejor manera de realizarlo, evitando desperdicio de tiempo, y se seleccionaba solamente a los empleados altamente capacitados y se les gestionaba con alguien más capacitado que ellos. Muchos de los principios que él planteó en el siglo XX se siguen utilizando hoy en día, tales como la optimización de procesos, las métricas de productividad, la estandarización de los métodos de trabajo, el incremento de la eficiencia de las fábricas, aunque muchos de ellos han quedado obsoletos a lo largo del tiempo. Podemos afirmar que fue quien transformó el mundo laboral, pasando del conocimiento empírico a el eficiente. El trabajo de manera inteligente se sigue perpetuando hoy en día. En las industrias modernas está la industria automotriz, que es Ford. Desde la revolución industrial, Ford ha sido de los que llevan más estricto la teoría científica, y McDonald's, que estandariza sus procesos de creación de hamburguesas para que sean iguales. La siguiente de la que vamos a hablar es la teoría clásica. Henry Fayol, creador de la teoría clásica de la administración, llamada corriente fayolista en su honor, consideraba que debía tomarse en cuenta todos los aspectos de una organización, desde el vender al producir, siendo un gran sistema interdependiente. A diferencia de la teoría científica, Fayol creía que los obreros y los gerentes eran seres humanos y se debía tomar en consideración buscando la creación de una unidad. Analizando las organizaciones, Henry encontró patrones, y estos fueron previsión, donde se define un programa de acción; organización, donde se construye una estructura dual del trabajo; dirección, encausa todos los esfuerzos al objetivo en común; coordinación, armoniza las actividades; y control, y donde se comprueban los resultados. Además, propuso 14 principios administrativos. Algunos de los más importantes son la división del trabajo, para aprovechar la especialización, la autoridad y responsabilidad del mando debe ir acompañado de responsabilidad, unidad de mando, cada trabajador debe recibir órdenes de un solo jefe, disciplina, el respeto de normas y acuerdos, jerarquía, una cadena clara de autoridad, equidad, contrato justo para los empleados, estabilidad del personal, evitar rotaciones excesivas, y espíritu del equipo para fomentar el trabajo en conjunto. Contribuyendo a su idea de que las organizaciones deberían de funcionar como una máquina bien organizada, hoy en día se sigue planificando de la misma manera que lo hacía Henry Fayol. Se sigue teniendo jerarquías, la coordinación entre ellas, como marketing, finanzas y recursos humanos, provienen directamente de estos principios. Esta teoría nos enseña que las organizaciones no se improvisan, se aplican principios de organizaciones, disciplina y planificación, tomando en cuenta a las personas que trabajan con ellos. La siguiente es la teoría humanista. La teoría humanista fue descrita por Elton Mayo, el fundador de las relaciones humanas. Comenzó haciendo estudios de
1923, en grandes rasgos, era una fábrica textil que implementó cambios para ver resultados, proporcionando descansos, decisiones de acciones al trabajar y atención médica, así como iluminación, lo que generó que hubiera menos rotación de turnos y mayor estabilidad de personal. Pudo observar que se complementa y mejora la autoestima del trabajador, llamando esto el estudio Hawthorne. A diferencia de Taylor, que se enfocaba en la eficiencia y los procesos, él plantea que los trabajadores son un humano integral, con emociones y necesidades, y la motivación es clave, pues no basta pagar sueldos, sino más bien el ambiente laboral, las oportunidades para formar una carrera profesional dentro de la misma empresa, valorando la cooperación y el sentido de la pertenencia. Algunas teorías humanistas que se complementan a la de Elton es como la de Maslow, que es una pirámide de necesidades, la de Hertzberg con su teoría de dos factores. Y hoy en día la teoría humanista se utiliza en todas las empresas modernas que utilizan el bienestar laboral, el coaching y la flexibilidad de horarios. En recursos humanos se valora competencias blandas, liderazgo emocional y comunicación efectiva, y las empresas como Google y Microsoft que apuestan ambientes creativos con ambientes motivadores. En conclusión, la teoría humanista marcó un antes y un después en la administración. Pasamos de ver trabajador como una pieza de máquina, como lo decía Taylor, a reconocerlo como un recurso más importante, como dice Elton Mayo. La siguiente de la que les voy a hablar es la teoría burocrática. Es un modelo de organización basado en normas, jerarquías y procedimientos formales para garantizar el orden, la disciplina y la eficiencia. Weber lo planteó como una forma racional y legal de administrar, en contraste con formas más tradicionales o carismáticas de autoridad. Las características, según Weber, son que se debe dividir en el trabajo para obtener funciones específicas. En la jerarquía de autoridad existe una cadena de mando bien definida, hay normas estrictas y no hay favoritismo, se valoran méritos de cada persona y se usa la formalidad como medio de comunicación. Los aportes de la teoría de burocracia en nuestro tiempo actual son garantizar el orden y la disciplina, brinda estabilidad en las organizaciones grandes, promover la igualdad de tratos gracias a las reglas claras y sirve de base para las administraciones públicas y empresas grandes. Lo negativo de esta es que puede ser demasiado rígido y lento, tiene exceso de trámites, limita la creatividad y incita al trabajador, puede generar deshumanizaciones si solo se sigue el reglamento, riesgos de papeleo y exceso de burocracia. Los gobiernos y las administraciones públicas se rigen por las teorías burocráticas, así como las escuelas y universidades y grandes empresas, donde la jerarquía es muy notoria. Pues tenemos al director, el subdirector, el rector, y luego los coordinadores de carrera, y luego los tutores. Ese tipo de cadenas jerárquicas son burocráticas. La teoría estructuralista fue creada por James Brown, que fue un teórico político estadounidense que su trabajo más reconocido fue la Revolución Gerencial. Nos dio claves para entender las organizaciones modernas y equilibrando la estructura y autoridad con relaciones humanas, sus principios y cómo se aplican a la actualidad. La teoría clásica se enfocaba en la eficiencia y los procesos, y la teoría humanística se enfocaba en las personas y la motivación, y la teoría estructuralista, que analiza todas las estructuras formales de las organizaciones como las interacciones humanas que ocurren dentro de ella. Su ideación principal, la organización es un sistema estructurado de las relaciones de poder y autoridad donde la estructura y la gente influyen mutuamente. Rubin y los estructuralistas destacaban varias ideas claves. La organización como estructura formal, con jerarquías, roles, funciones, la importancia de la estructura formal, el equilibrio de las funciones entre la eficiencia y las relaciones humanas, el poder de autoridad y la flexibilidad de adaptación. En grandes corporaciones se utilizan organigramas claros para tener y reconocer la importancia de equipos e informaciones.
Y en organizaciones como las unidades se observan jerarquías formales y al mismo tiempo grupos de influencia que afectan políticamente. Conclusión. En resumen, las teorías de la administración nos muestran cómo ha evolucionado la forma de gestionarlas a las personas y a las organizaciones desde la teoría científica de Taylor, que buscaba la eficiencia a través de métodos y tiempos, hasta la teoría humanista que resaltó la motivación y el bienestar de los trabajadores. La teoría burocrática de Weber aportó orden y jerarquía mediante normas claras, mientras que la teoría estructuralista de Burnham integró la estructura formal de las relaciones informales y el poder dentro de las organizaciones. Hoy en día, ninguna de las teorías por sí sola es suficiente. El éxito de las organizaciones depende de equilibrar la eficiencia, reglas y sobre todo el talento humano. Comprender estas ideas nos permite aplicar estrategias más inteligentes y humanas en cualquier empresa, adaptándonos a un mundo de constante cambio.